Ustedes ya vieron en otras oportunidades el seno, el coseno y la tangente para resolver triángulos rectángulos. Ahora vamos a ver el teorema del seno y el teorema del coseno que nos sirven para resolver cualquier triángulo. Fíjense que acá tenemos un triángulo cualquiera, no necesariamente tiene que tener un ángulo recto, como habían visto en otras ocasiones, y fíjense la forma de notación. Todo lo que tiene así el arquito arriba me está diciendo ángulo. Este es el ángulo A, entonces el que está enfrente va a ser el lado A. Este es el ángulo B, por eso, el ángulo C, perdón, por eso tiene el arquito. Entonces el que está enfrente es el lado C y este es el ángulo B, por eso tiene el arquito, entonces el de enfrente es el lado B. Estas son las fórmulas, ¿sí? Del teorema del seno y el teorema del coseno. Que no les asuste cómo está escrito. Van a ver que es fácil darse cuenta cuál utilizar y resolverlo. Vamos con este ejemplo. Tenemos un triángulo cualquiera. Tenemos de dato que el lado A es 1200 metros, el lado C 700 metros y tengo también de dato el ángulo B que es 180 grados. Tengo que averiguar cuánto vale el lado B, ¿sí? Fíjense que tengo de dato dos lados, un ángulo y quiero calcular otro lado. Vamos a analizar las fórmulas. En el teorema del seno, fíjense que arriba ABC son los lados y abajo tenemos el seno del ángulo A, seno del ángulo B, seno del ángulo C. En el teorema del coseno son los tres la misma fórmula escrito diferente. Fíjense que en estos tengo los lados ABC, BAC, CAB, o sea, están intercambiados los lados nomás, los nombres de los lados, pero en las tres estoy usando los tres lados. Lo único que cambia es el ángulo. Fíjense que en esta es coseno del ángulo A, coseno del ángulo B, coseno del ángulo C. O sea que para usar el teorema del coseno necesito los tres lados y un ángulo, ¿sí? Los tres lados y un ángulo. Obviamente uno va a ser la incógnita porque si no, no voy a tener nada que averiguar. Y en el teorema del seno siempre hay una de estas que se va. Por ejemplo, si no tengo datos de la, saco, ¿sí? Entonces voy a necesitar los dos lados y los dos ángulos respectivos a esos lados, ¿sí? O puedo sacar el B, entonces si no tengo ningún dato de B, saco el B y necesito el lado A con su ángulo y el lado C con su ángulo C. En el teorema del seno son dos lados y sus respectivos ángulos. Dos lados, dos ángulos. Y obviamente uno es la incógnita. Y teorema del coseno son tres lados, un ángulo. Repito, teorema del seno, dos lados, dos ángulos. Teorema del coseno, tres lados, un ángulo. Según los datos que tengamos, vamos a ver qué teorema me sirve. Volvemos al ejemplo. Tenía dos lados y un ángulo. Y tenía que calcular el otro lado, ¿sí? Entonces sería tres lados, un ángulo. Dijimos que para el teorema del coseno era los tres lados, un ángulo, ¿sí? Entonces tengo que ver cuál de las tres me sirve. ¿Qué ángulo tenía? Porque era lo único que me diferenciaba en cuál iba a usar. Tengo el ángulo B de dato. Entonces, ¿cuál voy a usar? La del medio, que es la que tiene el ángulo B. Escribo la fórmula B y empiezo a reemplazar. ¿Cuánto vale el lado B? No lo conozco porque es el que quiero averiguar. Entonces sigo escribiendo B al cuadrado. ¿El lado A cuánto es? 1200 al cuadrado. Más el lado C ¿cuánto es? 700 al cuadrado. Menos 2 por. El lado A dijimos que era 1200 por el lado C, que dijimos que era 700, por coseno del ángulo B, que el ángulo B era 108 grados, ¿sí? Y ahora voy resolviendo. Resuelvo por un lado esta potencia,
por otro lado esta potencia, y después puedo resolver todo esto junto en la calculadora, porque son todas multiplicaciones. Recuerden que para hacer esta cuenta la calculadora, aprietan la tecla cos y después ponen 108. Bueno, habíamos dicho, 1200 al cuadrado es este número, 700 al cuadrado es este número, y el resultado de todo esto a la calculadora da este número. Puedo sumar los tres y me va a dar este número, ¿sí? Después, para despejar la b, este 2 que está como potencia al cuadrado pasa para el otro lado raíz, y la raíz de ese número es este. O sea que el lado b vale 1564,97 metros. Supongamos ahora que tenemos este ejemplo, ¿sí? Tenemos de dato el lado A que vale 2, el lado B que vale 5, el lado C que vale 4 y quiero calcular el ángulo A. Recordemos, para el teorema del seno necesitaba 2 lados, 2 ángulos, y para el teorema del coseno 3 lados, un ángulo. Y yo acá que tengo 3 lados, un ángulo, y quiero averiguar el ángulo. O sea que otra vez tengo que usar el teorema del coseno. ¿Cuál de las tres voy a usar? Y quiero calcular el ángulo A, así que ¿cuál me conviene usar? Y la primera, que es el que tiene el ángulo A. Tengo la fórmula, ¿sí?, escrita, y empiezo a reemplazar. El lado A valía 2, entonces me queda 2 al cuadrado. El lado B es 5, entonces 5 al cuadrado. Más el lado C es 4, 4 al cuadrado. Menos 2 por el lado B, que es 5, por el lado C, que es 4, por coseno de A, porque no sé cuánto va a valer el ángulo y es el dato que quiero averiguar. Empiezo a resolver. 2 al cuadrado 4, 5 al cuadrado 25, 4 por 4 16. Todo esto es un término, ¿sí? Estos tres los puedo multiplicar. 2 por 5 10, 10 por 4 40 coseno del ángulo. Ahora, estos dos los puedo sumar. Ojo que este no lo puedo sumar porque todo esto es un término. Entonces me queda 4 es igual. 25 más 16 tenemos que es 41. Y ahora tengo que empezar a despejar este coseno, ¿sí? Entonces el 41 este que está sumando lo voy a pasar para el otro lado restando. Tenemos 4 menos 41, tenemos menos 37. Esto lo escribo igual. Y ahora, este menos 40 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Recuerden que conserva el signo, queda negativo. Esto menos por menos es más, entonces es lo mismo que escribir así. Y ahora, ¿cómo hago para despejar el A? Este coseno va a pasar por el otro lado con la palabra arco adelante. Arco coseno de la fracción es igual a con el arquito, ¿sí? Al ángulo. ¿Cómo calculo esto en la calculadora? Tienen que apretar la tecla Shift primero, Shift, cos, les va a aparecer cos a la menos 1 y ahí ponen la fracción entre paréntesis, ¿sí? Y ahí les va a dar cuánto vale el ángulo. Si hicieron el arco coseno de 37/40 a la calculadora, les tuvo que haber dado 22,33 y eso, sin borrar nada, apretan en la calculadora un botón que tiene 3 circulitos y se los pasa a grados, minutos y segundos, porque el ángulo A vale 22 grados, 19 minutos, 53,92 segundos. Y ese es el resultado del ejercicio. Vamos con el último ejemplo. Volvemos a tener un triángulo, ¿sí?, que no es rectángulo. ¿Y qué tengo de datos ahora? Tengo de datos el lado A, el ángulo C, el lado C
Y el que quiero averiguar ahora es cuánto vale el ángulo A. ¿Sí? Tengo de datos entonces 2 lados, un ángulo y quiero calcular otro ángulo. O sea que necesito una fórmula que tenga 2 lados, 2 ángulos. Y habíamos dicho que para el teorema del seno necesitaba 2 lados, 2 ángulos. ¿Sí? Siempre hay uno que voy a tener que descartar. O los A, o los B, o los C. En este caso, en el ejemplo, tengo de datos los 2C y tengo el dato del lado y quiero calcular el ángulo. Así que no tengo nada B. O sea que de la fórmula del teorema del seno voy a sacar los B. Entonces, ¿qué me queda? A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. ¿Sí? Siempre van a ser 2. Uno voy a tener que descartar, depende del dibujo, ¿sí? El que no tenga. Empiezo a reemplazar. El lado A es 4. Seno del ángulo A que no lo conocemos. C. El lado C es 5. Y el ángulo C es 30. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esto? Multiplicando cruzado. 4 por seno de 30. 4 por seno de 30 es igual a 5 por seno de A. 5 por seno de A. ¿Sí? Resolvemos eso primero. 4 por seno de 30 me dio 2. Lo otro lo escribo igual porque no puedo resolverlo porque no sé cuánto vale el ángulo A. Ahora tengo que despejar el ángulo A. Entonces, este 5 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Me va a quedar así. Y ahora, para despejar el ángulo A, ¿qué hago? El seno tiene que pasar para el otro lado. ¿Cómo pasa para el otro lado? Con la palabra arco adelante y como es seno, es arco seno. ¿Sí? ¿De qué? De esta fracción y eso es igual al ángulo. Recuerden que para resolver esto en la calculadora, apretan la tecla Shift y después sin. ¿Sí? Sin es el seno, entonces ponen Shift, sin y entre paréntesis 2/5. Entonces, arco seno de 2/5, hacemos en la calculadora el arco seno y nos da 23,57. ¿Sí? Y sin borrar nada, apretamos la teclita que tiene los 3 circulitos y nos lo pasa a grados, minutos y segundos. O sea que el ángulo A de este ejercicio mide 23 grados 34 minutos 41,44 segundos.